Bueno, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, hermanos, por estar en sintonía de su culto aquí en el Centro Familiar de Adoración. Hoy vamos a tener la reflexión breve de la palabra titulada Dios es bueno y fiel a sus promesas. ¿Por qué no lo dice conmigo en este momento? El título es Dios es bueno y fiel a sus promesas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Segundo libro de Samuel 9, del 1 al 13. Y vamos a leer acerca de la bondad de David hacia un personaje llamado Mefiboset. Dios es bueno y fiel a sus promesas. Dice así la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, ¿verdad? O tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Un versículo más. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Acompáñame en una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por dejar esta historia de David y Mefiboset. Queremos pedirte que nos hables en esta mañana, que les ayudes a mis hermanos a poder estar atentos a lo que tú les quieres comunicar. Y gracias porque esta es una palabra transformadora que nos ayudará, Señor, a crecer en gratitud, a crecer en humildad, a crecer en amor y sobre todo a crecer en obediencia a tu palabra. Es lo que más te pedimos, que cada domingo que oímos una prédica seamos transformados por el obrar poderoso de tu Santo Espíritu en nosotros, y que nos levantes en fe. Ayúdanos, Señor, porque si algo nos ha sostenido en medio de esta pandemia, es tu palabra cada semana y tu presencia cada día cuando te buscamos. Y ayúdales a mis hermanos a ser constantes en la iglesia y en su búsqueda diaria de ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Quiero contarle que he estado en mi etapa de recuperación. Y mientras me he estado recuperando, batallando un poquito, yo no sé por qué esta enfermedad del coronavirus, cuando ataca a las personas, hay unos que no les dan síntomas o les dan bien leves, como que fuera una gripe nada más o ni eso, un par de fiebres y se les quita. Pero vemos otros que nos complicamos. Al parecer tiene que ver con el sistema de cada quien o otras enfermedades que uno ya tenía, qué sé yo, la edad tiene que ver también, ¿verdad? El estado de salud, cómo lo agarra uno mal parado, estresado, débil, deshidratado, qué sé yo, hipertenso, diabético. Pero lo cierto es que mientras me he estado recuperando,
Y cada día, por la gracia de Dios, mejor me he enterado que varios de ustedes también han estado afectados. Y créanme, hermanos, que estamos orando por cada uno de ustedes. La situación en el país no pareciera mejorar por el momento. Humanamente hablando, se ve difícil. Es como cuando uno ve el cielo cerrado, ¿verdad? Y se ven solo nubes oscuras y no hay a uno por dónde va a salir la luz del sol. Pero podemos confiar en que nuestro sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, no ha dejado de alumbrar su rostro sobre nosotros. Los cristianos tenemos esperanza. Mire, hermano, en esta vida vamos a atravesar muchas pruebas. Esta del coronavirus es una de las peores, pero aparte de esta, yo sé que muchos están atravesando otras pruebas de salud, otras pruebas económicas, otras pruebas familiares, dolor emocional, decepciones en el corazón. Esta vida, dijo el Señor, vamos a tener aflicción, sufrimiento y dolor, pero hay una esperanza que el cristiano tiene, y es que tiene un Dios bueno y fiel a sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Diga por favor conmigo, Dios es bueno y fiel a sus promesas. Dígale al que tiene a la par, Dios es bueno y fiel a sus promesas. Hermanos, en esta prédica vamos a resaltar la bondad y la fidelidad de Dios. Así decía el autor sagrado, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sobre nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La bondad y la misericordia de Jehová ciertamente nos seguirán todos los días de nuestra vida. Usted y yo ya la tenemos hecha, mi hermano, a pesar de estar pasando dificultades y vicisitudes, porque Dios es bueno y fiel a su promesa. Eso es lo que el Espíritu te quiere recordar en esta mañana. En este pasaje que acabamos de leer, vemos el trato misericordioso de Dios para con Mefiboset, específicamente del rey David, ¿verdad? Para con Mefiboset. Y Mefiboset, hermano, hay que entender quién era. Este Mefiboset era hijo de Jonatán, el cual fue hijo de Saúl. Acuérdese que entre David y Saúl hubo una enemistad terrible, porque Saúl fue nombrado rey, pero desobedeció, desechó la palabra del Señor. Terminó consultando con adivinas y terminó desobedeciendo, usurpando funciones sacerdotales, no acatando las órdenes específicas de Dios a través del profeta Samuel. Así que fue desechado como rey, representante de los incrédulos, ¿verdad? De los que se acercan al cristianismo, pero en realidad hay incredulidad en su corazón, o del que no quiere nada con Dios. Ese es el rey Saúl, fue desechado. Pero luego viene David, escogido como nuevo rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en vida, Saúl lo persiguió, lo escapó a matar, fueron enemigos acérrimos, a pesar que David se mantuvo fiel al ungido de Jehová. Pero fueron enemigos a muerte. Pues este Mefiboset viene siendo nieto de Saúl. Y David, sin embargo, lejos de mostrar resentimiento, le muestra una gran misericordia a ese descendiente de ese malvado Saúl, que lo quiso clavar con una lanza varias veces en la pared, que lo persiguió, que lo denigró injustamente. A ese nieto de ese hombre malvado, David como rey ahora le muestra una gran misericordia. Y hermano, podemos ver ciertas actitudes en la vida de David que nos traen valiosas lecciones espirituales a los cristianos. Vamos a ver 3 lecciones espirituales para nosotros los cristianos en la historia de David con Mefiboset. La primera lección: dele gracias a Jesús por haberle salvado. Dele gracias a Jesús. El cristiano, hermano, tiene que ser alguien que viva constantemente agradecido todos los días, adorando y alabando al Señor. No le tiene que pasar nunca lo bueno, el agradecimiento por lo bueno que Dios ha sido con él. Cuando vemos cómo fue David con Mefiboset, tenemos que vernos en el espejo cómo fue Dios con nosotros. Fíjese usted, le decía que Mefiboset era nieto del fallecido Saúl, ¿verdad? Que fue enemigo a muerte. ¿Y cómo es la situación de Mefiboset? Mefiboset vive en Lodebar. Fíjese que Lodebar quiere decir lugar sin pasto, lugar sin grama. No sé si les ha pasado a ustedes que hay una etapa del año que no llueve y el jardín se pone bien feo, no feo, feo.
el jardín se pone todo pelón. Si usted no está pendiente con la manguera de estar regando, de estar abonando, si usted no es alguien muy dado a cuidar, el jardín se pone pelón, se pone feo. Yo a veces quiero subir fotos, tenemos un par de chuchitos ahí que el Señor nos ha regalado, unos perritos, unos vivos. Vamos a ver si mi esposa me pone aquí en este momento una foto de Toffee y de Caramelo, pero a veces me da vergüenza y no subo fotos de Toffee y de Caramelo, aunque lo quisiera hacer porque los chuchos son hermosos, pero hay una etapa del año que el jardín está feo. Hoy ha estado lloviendo y por eso la grama ha crecido bien bonita y todo, ¿verdad? Pero Lodebar quiere decir lugar feo, lugar sin pasto, un lugar sin provisión, un lugar sin gracia. Y esto es representativo del estado en el que ha caído este pobre Mefiboset, hermano, porque siendo hijo de una dinastía caída, la dinastía de Saúl, Mefiboset ha caído en la desgracia. Es pobre, está en el olvido totalmente y debido al terrible final que tuvo su familia, hermano, ha sido olvidado por la sociedad. No solo esto, por si fuera poco, es lisiado, es inválido de ambos pies. No se puede valer por sí mismo. Este muchacho tenía 5 años cuando murió su papá, Jonatán, y su abuelo Saúl. Y la nodriza, ante la noticia, salió corriendo y el niño de 5 años se le cayó. Y yo no sé si se afectó la columnita o qué le pasó, pero quedó lisiado de ambos pies. Pero el rey David tuvo misericordia de este lisiado, trayéndolo al palacio real. Imagínense, lo mandó a traer porque Mefiboset lisiado no podía ni acercarse. Y no solo lo mandó a traer, le tuvo misericordia. Yo quiero que usted sepa algo. Cuando un nuevo rey se levantaba, lo que se acostumbraba era que aniquilara, que matara a todos los familiares y posibles descendientes del rey anterior. Que obviamente iba a haber tal vez alguna disputa, ¿verdad? Alguna rivalidad con la familia anterior. Pero lejos de matarlo, lo manda a traer. Siendo lisiado, lo manda a traer. Yo quiero que usted vaya allá pensando más o menos cómo Mefiboset y usted y yo nos parecemos. Y cómo David representa ese amor de Cristo por nosotros. No solo lo manda a traer, hermano, le restaura todas las propiedades que eran de su familia y que se habían perdido por la muerte de Saúl y de Jonatán. Y por si fuera poco, le da la gran honra de casi adoptarlo como un hijo del rey, que viva en el palacio y que coma a la mesa del rey todos los días. Yo quiero que usted lo piense por un momentito, porque el rey David no estaba obligado a mostrar misericordia. Nunca la misericordia va a ser obligación, es algo voluntario. Lejos de mostrar misericordia, el rey David tenía derecho a matar a este hijo de sus enemigos. Pero había algo que movió en el corazón de David, un amor especial, una misericordia, por la cual él tomó la iniciativa, trajo a este minusválido, le restauró sus propiedades y le dio el gran honor de hacerlo como uno de sus hijos. Quiero, hermano, que usted sepa que así usted como creyente, más que estar solamente empobrecido o viviendo en la miseria del pecado, más que ser simplemente una persona lisiada espiritualmente, porque así como usted era lisiado, usted y yo a raíz de la caída. ¿Y cuál caída, pastor? La caída en pecado. A partir de la caída de Adán, todos nacemos ya con el gen del pecado. Se transmitió, porque Adán cayó como representante de la humanidad. Usted y yo ya traemos el gen del pecado, ya venimos separados de Dios, pero usted y yo no solo estábamos pobres viviendo en Lodebar, en el mundo. Usted y yo no solo estábamos lisiados espiritualmente, incapaces de venir a Dios. Usted y yo, dice la Biblia, que estábamos muertos espiritualmente. Quiero que vea, por favor, un pasaje que está en Efesios capítulo 2, y mire la misericordia de Dios y el estado nuestro, ¿cuál era? Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo, iglesia? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahí está Lodebar, mire, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás gobernaba el mundo donde nosotros vivíamos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en Lodebar, ¿verdad?
en los deseos de nuestra carne, éramos esclavos del pecado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ahí está, hijos de ira, lo mismo que los demás, merecíamos la ira de ese rey. Pero mire el 4, ahí hay dos palabritas que yo le quiero llamar. Pero Dios, a ver, diga conmigo por favor, pero Dios. ¿Cómo es ese Dios? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así como Mefiboset era lisiado, pobre, desterrado, estábamos usted y yo en el mundo, muertos en los delitos y pecados, esclavos del pecado, enemigos de Dios, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, gracias a Dios por la intervención misericordiosa de Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, Él nos dio vida, no solo nos mandó a traer, Él nos dio vida juntamente con Él y nos hizo sentar con Él. Oiga, hermano, así como Mefiboset fue restituido a sus propiedades y así como fue invitado a vivir en el palacio del rey, usted y yo hemos sido restaurados, hemos sido reconciliados. Ahora gozamos de la comunión, de la presencia de Dios todos los días. Ahora nos gozamos en su palabra. Ahora platicamos todos los días con Él. Dele gracias al Señor por Jesucristo. Ese amor de David con Mefiboset representa el amor de Cristo, que te amó y te salvó por su gracia y por su misericordia. No lo merecías, merecías quizás la ira de Dios, porque fuiste enemigo, hijo de enemigos también. Pero el Señor, que es rico en misericordia, Él tomó la iniciativa y nos buscó. Él no estaba obligado, hermano, a salvarnos. Cuando usted se quiere sentir más agradecido con Dios, solo piense en eso. Dios no tenía ninguna obligación de darnos misericordia. Simplemente a Él le plació. Dice su palabra, no temáis, manada pequeña. El Señor le quiere hablar a alguien en esta mañana. No tema. A su Padre le ha placido darle el reino. Usted ahora es hijo de un rey. Se sienta a la mesa, disfruta las bendiciones y todo es porque al Padre le ha placido en su gracia soberana mostrarla para con usted y para conmigo. Y si usted alguna vez se pregunta cuál es la razón, nunca va a encontrar la razón en usted, siempre va a encontrar la razón en Él. ¿Qué había en Mefiboset que motivó al rey David a llamarlo hijo de enemigos, lisiado, pobre? ¿Qué ganaba David? No hubo nada en Mefiboset que lo convenciera. Lo que había era un corazón misericordioso en David. La razón por la que Dios escoge, hermano, a lo vil, a lo menospreciado, a lo lisiado, a lo muerto, a lo que no es porque el corazón de Dios está lleno de misericordia. Dice que Él es rico en misericordia. Porque de tal manera amó Dios tu vida, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace poco que salí de esta situación de salud, empecé a comunicarme de nuevo con los hermanos y había un hermano en especial que me preocupaba porque es muy activo, a pesar de la pandemia, aún cuando había cuarentena estricta. Él, por su tipo de trabajo, tiene un carnet y se anda moviendo para arriba y para abajo y sabe para qué usaba ese permiso de trasladarse. Sí, para trabajar, pero también para ir a visitar comunidades pobres. Visitaba por lo menos una comunidad pobre en la semana y una el fin de semana. Y ahí estaba el hermano siempre pidiéndome trataditos. Ahí le dejaba yo trataditos evangelísticos. Qué buena noticia se llama. Si usted lo quiere en digital, por favor me los pide y yo se los puedo pasar. Lo tenemos en digital, lo vamos a subir a las redes sociales, pero este hermano me los pedía en físico todas las semanas. Necesito tanto, déjemelo. Y los compraba, los trataditos. ¿Y para qué? Para ir a las comunidades pobres. Él solo hacía colectas con su familia. Hermano, él veía todas estas banderas blancas y le impactaba eso, la necesidad de la gente. Y este hermano andaba siempre entregando y me mandaba las fotos
Varias de las fotos que usted ve en el segmento de los anuncios son de este hermano, tan activo en las redes sociales. Me reservo sus nombres porque él no quiere que se mencione. Simplemente baste con saber que es un hermano de Cefad, muy activo en llevar alimento y llevar el evangelio. Él y su familia, a todos los rincones de San Salvador y de El Salvador. Y cuando salgo de la enfermedad le llamo, le digo, fulano, ¿cómo estás? Bien, pastor, me alegra que ya se recuperó porque necesito más tratadito, me dijo el hermano. Sí, ya te voy a conseguir, fulano, ahí te lo voy a mandar bien sanitizado, no te preocupes, ¿verdad? Mira, fulano, yo te quería recomendar que tengas precaución, porque esta semana ya viste cómo está lo de los contagios, y esta enfermedad no hay que menospreciarla. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben el daño. Tenés que ser prudente. Entonces, andarte metiendo con mascarilla y todo a un montón de comunidades, sí, pastor, yo sé, si están bien fregados todos ahí, a veces medicamentos le llevamos también, porque la gente pobre no haya cómo medicarse, a qué hospital irse a meter, que los atiendan. Así que damos medicamentos, ropa, pero tiene razón, pastor, voy a tener más cuidado. Pero no me dijo en ningún momento voy a dejar de ir. Y le insistí, ¿verdad? Y le decía, hermano, sería bueno un par de semanitas guardarte en tu casa por tu familia. Y me dijo, ¿cómo va a creer, pastor? Con respeto y todo, pero me lo dijo. Me dijo, sí, pastor, yo voy a tener todas las precauciones. Ando doble mascarilla, ando la 95, la N95 debajo y encima la de tela, por si una no sirve, la otra sí. Y me pongo careta y hago todo lo posible, pero pastor, yo no puedo, si el Señor dio su vida por mí, si el Señor murió por mí, ahí entendí yo la motivación del hermano. Si Él dio su vida por mí y murió por mí, ¿cómo no voy a vivir para Él? Si el Señor lo dio todo por mí, ¿cómo no lo voy a dar yo todo por Él? Yo le entiendo, amigo, lo que me dice pastor, y le prometo tener precaución, pues para cuidar a mi familia también, para cuidar a la misma gente que yo visito. Le prometo, pastor, gracias por esa palabra, pero yo no puedo dejar de llevarle las buenas noticias a las personas de lo que Jesús hizo por mí. Ese tipo, hermano, yo no le estoy diciendo que usted no guarde la prudencia, de hecho hay que ser muy prudentes. Por eso no nos estamos congregando y lo hacemos por este medio. Podemos usar las redes sociales para compartir el evangelio, pero cuando Dios te ponga la oportunidad, siendo prudente, no dejes de hablarles a otros de Jesús. Y todos los días en casa, no dejes de adorar al Señor, de glorificar, que nunca se apague en nosotros el fuego de gratitud. Y de ahí viene el fuego del servicio, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar que en la cuarentena nos enfriemos por olvidarnos que éramos Mefibosets, lisiados, olvidados y peores, muertos. A Mefiboset lo mandaron a traer porque estaba vivo. A usted y yo, el Señor vino a este mundo. El Espíritu nos dio vida porque estábamos peor que Mefiboset. Y ahora tenemos comunión con el Rey. Disfrute su comunión con el Señor. Disfrute la lectura de la palabra todos los días. Disfrute de la oración. Y comparta las buenas nuevas con sus seres queridos. Hay que darle gracias al Señor por salvarnos. En segundo lugar, la segunda lección que aprendemos espiritual para nuestra vida es: confiemos en sus promesas eternas. El Señor es fiel a sus promesas eternas. ¿Saben ustedes por qué David actuó así? ¿Por qué David fue a buscar a Mefiboset? Anduvo averiguando, consiguió a este siervo de Saúl llamado Siba, investigó. Es decir, ¿por qué se tomó la molestia? Porque él había hecho una promesa. Yo quiero que ustedes puedan ver cuál era esa promesa. Esa promesa se la había hecho a Jonatán. La encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 20. David y Jonatán se amaban mucho. Eran verdaderos amigos. ¿Sabe qué representa el amor de David por el de Jonatán? Representa el amor de Cristo por ti y por mí. Así como eran amigos entrañables y se abrazaban, así Cristo te ama a ti y te abraza y te ha hecho promesas y te las va a cumplir. 1 Samuel 20:13. Pero si mi padre, dice Jonatán, intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Jonatán le está diciendo a David, si mi papá te quiere hacer mal, yo te voy a avisar para que te vayas. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, oiga, mire lo que dice Jonatán,
harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Mire, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Tremendo, ¿verdad? Un pacto entre David y Jonatán, donde David se compromete que cuando llegue a ser rey, Jonatán se compromete a avisarle, ¿verdad? Si su papá le quiere hacer daño, y así era. Y David se compromete que cuando llegue a ser rey, él va a respetar la vida de Jonatán y él va a bendecir su posteridad. Y sabe usted que así fue. Jonatán tuvo a este hijo Mefiboset. David lo encontró, lo trajo al palacio. Mefiboset tuvo un hijo llamado Micaías, y este hijo Micaías le dio 4 hijos. Así que la descendencia de Jonatán siguió. David cumplió su promesa porque era fiel. Yo no sé si podemos ver el versículo 42, ahí mismo en 1 Samuel 20. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado, ahí está el juramento, por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Una referencia más a ese pacto, 1 Samuel 24, 21. Dice así, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Este fue, en cierta ocasión, David le juró a Saúl, porque había tenido misericordia de él, pudiéndolo matar, ¿verdad? Le perdonó la vida. Y ahora Saúl, arrepentido del mal que le quería hacer, hizo ese mismo juramento. Así que debido a que David había jurado no destruir su descendencia, ahora lo cumple, y por eso va y hace lo que hizo en Mefiboset. Siendo hombre David, teniendo motivos, pero él sabía que había prometido. ¿Cuánto más, hermano, el Dios de los cielos, que ha hecho pacto contigo en Jesucristo y te ha dado maravillosas promesas? ¿Cómo te pones a creer que las promesas de Dios ya no están vigentes? Hoy con esto de la pandemia, muchos de nuestros planes ya no están vigentes. Pero quiero decirte que el coronavirus no ha anulado las promesas de Dios. Iglesia, las promesas de Dios siguen vigentes para nuestra vida. El Señor es bueno y fiel a sus promesas, aunque le hayas dado motivos para que ya no te las cumpla. Como uno le puede decir a su hijo, ¿verdad? Te prometo que te voy a llevar a tal parque, a tal lugar bonito, pero luego el hijo se porta mal y uno dice, no, pues sí, pero yo te prometí eso, pero no sabía la trastada que tú ibas a hacer, ¿verdad? Así que ya no está vigente la promesa, pero mi Dios no es así. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo. El Señor ha prometido en su palabra un montón de bendiciones para sus hijos del pacto, y te las va a cumplir, a pesar de la pandemia y a pesar de tus errores. Gocémonos en la fidelidad del Señor en esta mañana y confiemos en sus promesas. ¿Y sabes qué ha prometido el Señor? Él ha prometido no dejarte. Él ha prometido no abandonarte. El Señor ha prometido sanarte cuando estés enfermo. Si no ha llegado tu momento de partir, ten por seguro que cuando se cumplan los propósitos de Dios con esa enfermedad, de que te sana, así sea para que glorifiques, así sea para que testifiques, así sea para que te santifiques, pero te va a sanar. El Señor ha prometido proveerte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Te preocupa tu empresa? ¿Te preocupa tu salario? ¿Te preocupa la iglesia? Todo lo que te falte, mi Dios ha prometido suplirlo, su provisión, sus cuidados, su protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, Salmo 91, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Él ha prometido defenderte y cuidarte y pelear por ti. ¿Está alguien haciéndote una injusticia? No te dejaré,
ni te desampararé. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Iglesia, creo que si pasáramos más tiempo en las promesas del Señor que en las redes sociales, si pasáramos más tiempo en la palabra del Señor que lo que pasamos afligiéndonos con las noticias, que son preocupantes y que son aflictivas, creo que viviríamos con más paz y más seguridad, confiados en la fidelidad del Señor. Estar parados sobre la roca significa que nuestra vida esté cimentada sobre algo firme, algo sólido. Las noticias no son firmes. La realidad que vemos alrededor no es piso sólido. ¿Sabe lo que es firme y sólido? La palabra y las promesas del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él ha prometido estar contigo siempre. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te sientes solo, el Señor ha prometido. Es que en sus promesas tenemos, hermano, paz, tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos salvación. Él ha prometido darte su Espíritu Santo. Él ha prometido sacarte de la prueba. Necesitas sabiduría para la toma de decisiones, para nuevos emprendimientos, para nuevas puertas que se van a abrir. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero nada es casualidad. En una prédica el Señor habla. Necesitas sabiduría para nuevas puertas que el Señor te va a abrir. Pídasela al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sabiduría para toma de decisiones. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Y fe en qué? En esas promesas que el Señor ha hecho. Él ha prometido, y ahí podríamos seguir, perdonarte cuando falles, escuchar tu oración. No olvides, hermano, necesitamos. ¿Y sabe qué nos da? El recordar las promesas del Señor nos da estabilidad para que no te muevas y salgas corriendo y tomes la primera opción. Hay gente que está acostumbrada a salir corriendo cuando llegan las pruebas a su vida, a abandonar el matrimonio, a abandonar el país, a salir huyendo. ¿Y hoy para dónde te vas a ir? Si Estados Unidos la cosa está peor con la pandemia, o China, o Argentina, o Europa, ¿para dónde? Uno de mis hijos me decía, papi, yo me quisiera ir quizás para Suiza, porque dicen que allá están bien galantes. En todos los países hay fallecidos, hay coronavirus, en todos. Al fin y al cabo, hermano, el lugar más seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios quiere que nos quedemos, no salir huyendo. El otro día, antes que fuera esto de la pandemia, me acuerdo que me impactó el caso de un niño de Cefas, del colegio Cefas. Porque a mí me agarró la tarde ese día, no me fui a almorzar a la casa. Salí tarde de mi oficina, de estar estudiando, preparando material y todo. Y salí quizás como a las 3 y piquito de la tarde. Y cuando ya iba yo para afuera, solo iba a ir a descansar un ratito, a cenar y a regresar, porque había reunión de pastores ese día. Y me encuentro al bichito él solo, y por ahí cerca estaba nuestro vigilante. Estaban algunos adultos dando seguridad al niño, pero estaba el niño solito, el último niño de Cefas. No lo habían venido a traer. A los papás les había sido imposible. No digo se les había olvidado, algún contratiempo habrán tenido. Y entonces sale el niño y le digo, mira papito, ¿y qué pasó? ¿No te vinieron a traer? No, pastor, y ahí estaba sentadito por la cancha. Perdón. ¿Querés el teléfono para hablarle a tu papá? ¿Ya avisaste en secretaría? Sí, pastor, pero no contesta. Ha de estar ocupado, no sé, le pasó algo, pero aquí voy a estar. Bueno, mira, con respeto y con cariño, pero yo puedo ir por mi esposa y regresamos por vos. Y si querés, nos comunicamos con tu papá, dame el número de tu mamá, o te vamos a dejar a tu casa, si fuera necesario. Le puedo preguntar a la directora, cualquier cosa, no te preocupes. No, pastor, es que yo no me muevo de aquí, no me puedo mover de aquí, porque ya va a venir mi papá. Mi papá me prometió venir por mí. Hoy en la mañana mi papá me dijo, voy a venir por vos. Si algún día me llego a retrasar, no se mueva de aquí, espéreme porque yo voy a venir. Y el bichito no se movió. Pues entonces lo que hice fue encargarlo ahí con los adultos que estaban. Fui rapidito a la casa, regresé y me informaron que en efecto, a los pocos minutos que yo me había ido, el papá había llegado, había explicado cuál había sido el retraso. Y el niño alegre, ¿verdad? Se subió. El Señor quiere más y más cristianos que se aferren a su palabra y se agarren a sus promesas y digan,
yo no me muevo de aquí porque mi papá me prometió y yo le creo a mi papá. A mí me parece como que se ha tardado, pero el tiempo de mi papá es perfecto. Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué. Quizás ahorita me estoy asoleando, pero yo confío en la palabra de mi papá. Quizás ahorita siento hambre, pero yo confío en la palabra de mi papá. Quizás ahorita no entiendo qué pasó, pero yo confío en la palabra de mi papá. Hermano lindo, Dios es fiel y si Él ha prometido estar contigo, si Él ha prometido sostenerte, si Él ha prometido regresar por ti, por mí, usted y yo tenemos que mantenernos firmes en Cristo. Hay personas que quizás su fe se ha debilitado y han querido volver atrás en su cristianismo, en su relación con Dios. Pero yo le puedo decir en el nombre de Jesús, soporte sufrimiento, soporte tribulación. Es una leve tribulación momentánea que no se compara, oiga bien, no se compara con lo que el Señor va a recompensar cada una de nuestras vidas, en esta vida y en la venidera, por habernos permanecido fieles, agarrados de Él, sin volver atrás, sin abandonar nuestra fe, sin volver al mundo, sin voltear a ver al pecado, mantenernos firmes, porque fieles son las promesas del Señor. ¿Qué promesa necesita más hoy? Deleitémonos en su palabra y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y la tercera lección que nos enseña la historia de David y Mefiboset es que tengamos misericordia de aquel que nos dañó. Tengamos misericordia. Hermanos, dejemos el resentimiento, el odio y el rencor. David tenía muchas razones para estar resentido quizás no con Mefiboset o con Jonatán, pero sí con Saúl. Lo denigró como usted no tiene ni idea. Usted ha leído 1 y 2 de Samuel, ¿verdad? Usted vio cómo Saúl lo acusaba, lo perseguía, lo hizo andar huyendo, lo hizo esconderse en una cueva, lo engañaba, ¿verdad? De que ya no le iba a hacer nada y de repente lo agarraba con la lanza. No, mire, hermano, una cosa terrible, una persecución y una injusticia terrible. Y aún así, David, en vida de Saúl, no se vengó. Y luego, teniendo para vengarse de sus enemigos, de sus descendientes, todavía le hizo un bien. Es que en Cristo la cosa es más allá. El Señor no solo quiere, hermano, que tú no te vengues de tus enemigos. El Señor quiere que les hagas un bien. Es tremendo, hermano, pero en Cristo Él quiere que aproveches esta crisis para que tú perdones a la gente con la que estás resentido. Y así como David le hizo bien a Mefiboset, el Señor quiere que le hagas un bien a algún enemigo, que le sirvas a algún vecino con el que tienes problemas de relación, que estés pendiente de la salud y de las necesidades de algún hermano que estuvo molesto. Cuando nosotros hacemos eso nos parecemos a David con Mefiboset, pero más nos parecemos a Cristo con nosotros. Dice la Biblia que si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, cuanto más ya estamos reconciliados, dice Romanos 5, por Él seremos salvos. Es decir, que el Señor no consideró nuestra enemistad como un obstáculo para mostrarnos su amor, su misericordia. Es el amor de Dios el que es más grande que esa enemistad. Si hemos recibido esa gracia, dice Colosenses, no lo vamos a buscar por el tiempo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo perdonó David a Mefiboset? Amándolo, haciéndole un favor. El Señor quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos y aproveche esta pandemia para limar asperezas y terminar con toda enemistad. Mire, hoy que estuve bien grave, recibí cientos de mensajes, llamadas, les agradezco mucho a todos y de la misma manera estamos tratando de estar pendientes de los que están enfermos. Pero hubo 3 mensajes totalmente inesperados, 3 exnovias resentidas. No, mentira. Ya mejor me voy a pegar yo solo antes que me pegue mi esposa. Hoy nos vamos a almorzar, hermanos, aquí en la casa. No, son bromas. 3 mensajes totalmente inesperados. ¿Usted cree que los pastores
le caemos bien a todo el mundo, pero no, habían 3 hermanos que se habían ido muy molestos de la iglesia. Bueno, cuando estábamos empezando una filial, hubo uno que se molestó por algunas decisiones y se fue bien molesto. Luego, más adelante hubo otro y luego otro con el que yo quedé molesto. Así de manera de confesión, ¿verdad? Estoy confesando con todo mi corazón. Los pastores también tenemos ese tipo de situaciones. Y entonces 3 personas con las que la relación había quedado incomunicada, rara, áspera. Simplemente no con odio, pero simplemente no con amistad, ¿verdad? ¿Iba a creer usted, hermano, que recibo esos mensajes primero de uno? Pastor Javier, supe que le está pasando esta situación. Yo quiero pedirle que me perdone. No, hermano, perdóneme usted a mí, ya reconociendo cada uno su parte, ¿verdad? Quizás dijeron, este ya se va a morir, así que hay que ponernos en paz. Yo no sé por qué habrá sido, pero qué triste es quedarse con esa amargura cuando la persona ya partió, ya falleció, y decir, no le pude decir perdonarme, no le pude pedir perdón. Qué feo. Pero aquí Dios me permitió no morir, pero sí ponerme en paz. Y le estoy abriendo mi corazón, hermano, no te preocupes. Uno de ellos tuvo la gentileza de decirme, pastor, fíjate que ahorita tengo que ir al súper en la tarde. Yo no sé si hay algo que quisieras que yo te pase dejando. Me impresionó, porque es una persona con la que la relación había quedado, digamos, no deteriorada, pero sí muy desgastada, incomunicados, de una manera cortante, y ofreciendo servir. Ese es el amor cristiano, el amor que cubre multitud de defectos o de pecados, el amor que cubre la falta, el amor que perdona, que no lleva récord, no lleva registro del mal. Y muchas veces tenemos que llegar a topar con una gran prueba de salud o económica para darnos cuenta que no debemos de aferrarnos al rencor, porque Cristo no se aferró a lo malo que le habíamos hecho contra él, que habíamos pecado, porque David no se aferró a lo malo que Saúl había hecho contra él. De la misma forma, no te aferres. Oiga bien, dígale al que está a la par, no te aferres, no se resienta, no guarde esos resentimientos, sino amemos y sirvamos al que nos ha dañado. Vamos a ver en pantalla el resumen entonces de la enseñanza de hoy. Dios es bueno y fiel a sus promesas. Por lo tanto, en primer lugar, dele gracias a Jesús por salvarle. En segundo lugar, confíe en sus promesas eternas. Y en tercer lugar, tenga misericordia de aquel que le dañó. Vamos a terminar en oración tomando algunas decisiones en la presencia del Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estando muertos en pecado, tú nos restauraste a esa preciosa comunión contigo. Nos hiciste hijos de un rey. Gracias porque sin merecerlo hoy gozamos de ti. Ayúdanos a entregar nuestra vida en alabanza y en servicio. Gracias, mi Señor, también por fortalecer nuestra fe. A veces flaqueamos, pero recuérdanos tus promesas que son eternas. Señor, danos paciencia para esperar el cumplimiento de tus promesas. Pídale al Señor paciencia si a usted le está costando. Pídale fe para esperar en esas promesas. Pídale constancia en las promesas del Señor. Recuérdanos lo que más necesitamos, Señor. Y Padre, te confesamos nuestros resentimientos. Te confesamos nuestros rencores, que muchas veces nos dañan hasta nuestro sistema inmunológico y traen enfermedades. Pero ayúdanos a soltar. Y si tenemos una charla pendiente con alguien, que podamos llegar por chat, por teléfono, con humildad, pidiendo perdón por nuestras faltas y estando dispuestos a perdonar, a bendecir a aquel que nos dañó. Ponga en manos de Dios su vida, ponga en manos de Dios su familia, póngales manos en este momento, dígales, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, ayúdanos a tomar decisiones, a ser constantes en tu presencia, en la oración, en la palabra, a ser constantes en la iglesia, a no movernos
Gracias, Señor. Mantén encendida la llama, que ningún cristiano se apague al ver cómo todos los días comemos a tu mesa. Oh, bendito Dios, gracias por esa misericordia, gracias por esa gracia. Aleluya. Gracias, Señor. Y ha llegado el momento también, si usted nunca le había entregado su vida a Jesucristo, hoy el Rey te ha mandado a llamar. Y lo único que tienes que hacer es aceptar su pacto de gracia, aceptar su regalo de restauración, de perdón, de comunión y de bendición. No tienes nada que perder y al contrario, muchísimo que ganar. Entrégale hoy tu vida a Jesús y dile: Señor, gracias por perdonar mis pecados. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por restaurar mi vida y gracias por hacerme heredero de tus promesas. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si hizo esta oración por primera vez, le invitamos a seguirnos sintonizando, ¿verdad? Hoy a las 5 de la tarde tenemos devocional. Ahorita a las 11 tenemos el culto de niños. Yo le digo, sintonice también el culto de niños, porque lo disfrutamos los adultos también. Es una maravilla de enseñanza, ¿verdad? Muy creativa. Así que domingos a las 9 y a las 11, ¿verdad? Culto de adultos, culto de niños. Y a las 5 con el pastor Stanley, el devocional, ¿verdad? Un culto chiquito a las 5 de la tarde. Luego los miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio bíblico. Así que no nos cambie, hay mucho más del Señor para usted aquí en Cephal Church. Dios les bendiga.